actual de esta semana a la siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar. Ustedes me dicen si hay algún problema ahora con el audio, no sé, porque estoy teniendo problemas con la red. Vamos a ver. No sé si todos pueden ver el documento. Sí, Sí, yo lo veo. Bien, el día de ayer nos quedamos por acá. Estábamos haciendo el problema del plano infinito, ¿verdad? Y también lo resolvimos mediante las condiciones de frontera. Recuerden que esto de las condiciones de frontera se emplea, en algunos casos es fácil, pero en otros casos es difícil aplicarlas. Por ejemplo, en el caso del plano es bien fácil. La frontera es el mismo plano, ¿verdad? El plano separa dos medios, el medio 1 y el medio 2. Entonces, si ustedes están parados aquí en la frontera, al pasar del medio 2 al medio 1 hay un salto. Ustedes ven que el campo cambia bruscamente. En la región 2 el campo va a la izquierda y en la región 1 el campo va a la derecha. O sea que justo al pasar la frontera, que es el plano, el campo cambia bruscamente de dirección. O sea, por eso decimos que es discontinuo. ¿Pero por qué discontinuo? Porque existe una corriente superficial K. Si esta K fuera cero, entonces el campo sería continuo, ¿verdad? Al pasar la frontera. Bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a revisar ahora el problema del solenoide. Esto creo que lo empezamos el día de ayer, ¿verdad? Dijimos que para este caso del solenoide lo vamos a resolver utilizando la densidad de corriente superficial. Porque un solenoide es como un cilindro, ¿verdad? Que tiene corriente en la superficie porque las vueltas están apretadas. Entonces, K dijimos que era igual a, por la definición, corriente entre longitud. En este caso, entonces, como N es igual al número de vueltas por entre longitud, simplemente multiplico por N. Al multiplicar por N, me queda que esto es igual a N por I. ¿De acuerdo? Este N aquí no afecta porque es solo un número, ¿verdad? Me está diciendo que el número de vueltas es N. Y la corriente entre la longitud es la definición de K. Entonces el solenoide puede ser resuelto utilizando la corriente superficial. Bueno, entonces, tenemos aquí el solenoide. Como ven ustedes, hay una corriente superficial K que va en la dirección de phi positivo. ¿De acuerdo? Vamos a emplear la ley de Ampère para encontrar el campo B. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, cuál es el campo de un solenoide porque ya lo resolvimos usando la ley de Biot-Savart. Sabemos de que en el exterior el campo es cero y en el interior es diferente de cero. Sabemos de que en el interior el campo es constante. Y por la regla de la mano derecha sabemos de que el campo va a ir en Z positivo. ¿Por qué? Porque la corriente va en phi positivo. Si ustedes ponen el pulgar en la dirección de K, de la corriente, entonces los 4 dedos en el interior del solenoide van para arriba y en el exterior van para abajo. O sea, el campo va a hacer vueltas de esta forma. En el exterior lo que sucede es que las líneas van a estar muy separadas. Van a estar muy separadas, de manera que se considera cero fuera del solenoide. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué necesito yo hacer para aplicar la ley de Ampère? Necesito la trayectoria amperiana, ¿verdad? Recuerden, las trayectorias amperianas tienen que ser cerradas. Pueden ser rectángulos, pueden ser circunferencias, triángulos, cualquier trayectoria cerrada. Todas estas trayectorias son cerradas. Lo que pasa es que solo hay una que me va a servir para encontrar el campo. Solo hay una en la cual el campo va a ser constante. En el caso del solenoide, nosotros vamos a elegir la superficie rectangular.
igual que en el caso del plano. Y la superficie, esta trayectoria rectangular, la vamos a colocar, ¿de qué forma? ¿De qué manera creen ustedes que tenemos que colocar ese rectángulo? Queremos que el campo B sea constante en la trayectoria rectangular. Vamos a ver. En la ley de Ampère nosotros tenemos que saber, ¿verdad? En base a la regla de la mano derecha, tenemos que saber en qué dirección va a ir el campo. Nosotros ya sabemos de que el campo de este solenoide va a ir en el interior en Z positivo y en el exterior va a ser 0. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. En la trayectoria que yo elija, tengo que encerrar corriente. De manera que si este rectángulo lo pongo horizontal, estaría encerrando corriente si lo ponemos horizontal. El eje del solenoide es el eje Z, pero fíjense bien, la corriente solo está en la superficie, de manera que la superficie, la trayectoria que yo elija, tiene que cruzar, tiene que atravesar la superficie. No como en el problema del cilindro que conduce corriente, es muy diferente, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Que cuando encontramos el campo magnético de un cilindro, usamos una trayectoria circular, concéntrica, con el eje del cilindro. Pero en este caso no es así, porque la corriente solo está en la superficie del cilindro. Entonces yo voy a colocar la trayectoria rectangular de tal manera que a través de ella pase corriente. Si la pongo horizontal, no está cruzando corriente a través de ella. Estamos. En cambio, si la ponemos vertical, ahí sí estamos encerrando corriente. ¿De qué manera la vamos a colocar? La vamos a colocar vertical y la vamos a colocar de tal manera que la superficie del cilindro corte ese rectángulo. ¿Por qué? Porque al cortar la superficie del cilindro, el rectángulo, estamos encerrando corriente en el rectángulo. Esto que ven aquí ustedes, esto que estoy marcando, es la corriente que está pasando a través del rectángulo. De manera que el rectángulo se tiene que colocar de forma vertical. Los dos lados verticales, fíjense bien, los lados verticales del rectángulo, uno tiene que quedar por dentro y otro tiene que quedar por fuera. Así es como se tiene que colocar la superficie. ¿Estamos? Si ustedes colocan este rectángulo completamente en el interior, no les serviría, porque ahí no estarían encerrando corriente. ¿Se dan cuenta, verdad? La corriente encerrada sería 0. Y el campo en el interior no es 0. O sea que estarían cometiendo un error, ¿verdad? Por eso es que la colocación de la trayectoria es muy importante. Entonces, la forma en que se coloca la trayectoria es vertical y que un lado vertical del rectángulo quede por dentro y otro lado quede por fuera. No importa aquí si el lado que quedó en el interior no importa la separación, a eso me refiero. Esta separación y esta separación de acá no importa. La altura del rectángulo no importa, el largo no importa, no importa qué tan separados estén los lados verticales de la superficie, eso tampoco importa. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a ver. Ya sabemos de que tiene que ser un rectángulo, ¿verdad? El que vamos a elegir. ¿Por qué no una circunferencia? Bueno, yo podría colocar una circunferencia aquí, ¿verdad?
y estaría encerrando corriente. Lo que pasa es que, como les digo, si ustedes usan una circunferencia aquí, se estarían complicando la vida, porque el elemento diferencial DDS que va en la integral es el elemento diferencial de la trayectoria amperiana. Y plantear este DDS es muy complicado, ¿verdad? Porque estaríamos usando coordenadas cilíndricas y el DDS me quedaría demasiado difícil plantearlo. Por eso es que no conviene usar una circunferencia. Tampoco un triángulo. Tampoco un triángulo, ¿verdad? Porque igual el elemento de línea quedaría muy difícil de escribir, ¿verdad? La integral se haría más difícil. Entonces, por esa razón, elegimos un rectángulo, porque es lo que me permite hacer la integral más fácil. Acuérdense que el campo en el interior va en Z y el rectángulo tiene un lado que es paralelo a Z. Los dos lados verticales van en Z y los dos lados horizontales son perpendiculares al campo, de manera que los lados horizontales van a dar 0. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien, si nosotros le hacemos un corte, tenemos el cilindro, que es el solenoide, y le hacemos un corte, como que con un plano cortáramos el cilindro, ¿verdad? Así, a la mitad. De manera que estamos observando aquí la mitad del cilindro cortado. Aquí en este lado, en el lado izquierdo, la corriente K está saliendo de la pantalla y en el lado derecho está entrando. Recuerden que la corriente circula en sentido antihorario. Entonces, el campo magnético en el interior va para arriba, en la dirección de Z positivo. La trayectoria amperiana que yo elegí fue esta, un rectángulo. Este rectángulo tiene longitud, tiene dimensiones arbitrarias, altura L y tiene ancho D, anchura D. Eso no importa, esto es arbitrario, ¿verdad? Fíjense que los lados verticales no tienen por qué estar equidistantes de este lado. La distancia de aquí a acá no tiene por qué ser la misma de aquí a acá. Eso no importa también. No importa porque los lados horizontales van a dar 0 en la integral. Bueno, otra cosa importante también aquí es que cuando ustedes usen esta figura en el solenoide, no es necesario, ¿verdad? Que pongan este lado vertical, que lo pongan en el eje. No es necesario. No es necesario. Podrían usar esta figura, ¿verdad? Colocarlo así también. Se puede, ¿verdad? También se puede. Pero la forma tradicional de hacerlo es esta. Colocarlo así. Bueno, entonces vamos a ver. Una vez que ya colocamos la trayectoria amperiana, lo que hacemos es ubicarlas, quiero decir, nombrar las trayectorias. Vamos a tener 4 trayectorias, ¿verdad? Los 4 lados del rectángulo, el lado 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. Los elementos de línea, como ven ustedes, se colocan en sentido horario. ¿Por qué en sentido horario? Porque al hacerlo en sentido horario, el diferencial de área quedaría hacia adentro de la pantalla, en la dirección de phi positivo. Estamos en la dirección de phi positivo. ¿Hacia dónde va la corriente? Va en la dirección de phi positivo. De manera que, como yo les dije la vez pasada, ¿verdad? Siempre que elijan el recorrido de la trayectoria, háganlo de tal manera que el diferencial de área les quede positivo. Por eso lo hago en sentido horario. Aunque no es una obligación, ¿verdad? Si ustedes lo ponen al revés, está bien también. Bueno, entonces, ahora lo que queda es integrar. Van a ser 4 integrales, ¿verdad? 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. Estamos. Entonces,
No sé si tienen preguntas, Juan. Vamos a ver, entonces, al plantear el problema, vamos a ver, tenemos la integral de la ley de Ampère, que se forman 4 integrales, de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 1. Comienzo en 1, termino en 1, la integral es cerrada. Es una trayectoria cerrada. Las trayectorias 2, 3 y 4, 1 son 0 porque el DDS es perpendicular a B. El campo siempre va en Z. Y el DDS en los lados horizontales va en la dirección de ρ, ¿verdad? Perpendicular a Z. Bueno, entonces, en realidad solo me queda una integral, ¿verdad? Porque la integral en el segmento 4,3 también es 0. O sea, este es el 1, 2, 3, 4. El segmento 3, 4, que es este, ¿verdad? El segmento 3, 4, que es este lado vertical, es 0. ¿Por qué 0? Porque está fuera del solenoide. Y fuera del solenoide, el campo es 0. Eso ya lo sabemos. De manera que como el campo es 0, esto se anula. ¿Estamos? Bien. Entonces, solo me queda la integral de la trayectoria 1, 2. Ahora, por simetría, ¿qué aspecto tiene el campo magnético dentro de un solenoide? Pues el campo magnético, por la regla a la mano derecha, sabemos de que el campo va en la dirección de Z positivo. De manera que va a quedar así. ¿Estamos? Va a quedar así. Ahora, el DDS en el segmento 1, 2, el DDS en el segmento 1, 2 va en Z positivo. En coordenadas cilíndricas es DDZ en Z positivo. Al integrar a lo largo del segmento 1, 2, que es una línea recta, estaríamos integrando toda la longitud de ese segmento, que es de 0 a L. Recuerden que este L lo colocamos de forma arbitraria, ¿verdad? Entonces, hacemos el producto punto Z con Z es 1, me queda el campo. Recuerden, el campo magnético en el segmento 1, 2 es constante. Yo no estoy diciendo aquí, ¿verdad? Con esto que el campo magnético en el interior del solenoide es constante. No lo estoy diciendo porque si yo digo eso, entonces no tiene sentido. Ando buscando algo que yo ya sé que es, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo con este planteamiento aquí es que en el segmento 1, 2 el campo es constante. Por eso lo saco del integral. Y lo que me queda aquí es la integral de dz, que es L. Entonces, ahora lo que queda es encontrar la corriente encerrada, ¿verdad? La corriente encerrada en el rectángulo solo es esta parte. Recuerden que el solenoide es infinito. Solo estamos encerrando esta parte. ¿Estamos? No sé si tienen preguntas. Solo una consulta, ingeniero. Ajá, díganme. Se asume que el campo fuera del solenoide cero porque las líneas están separadas, ¿verdad? Sí, sí, por eso. Porque las líneas están muy separadas. Por esa razón. Sea finito o sea infinito, siempre se asume eso, ¿verdad? Que fuera del solenoide el campo es cero. Sí, siempre lo vamos a tomar así. Bueno, entonces, fíjense bien, la corriente encerrada, la ley de Ampère quedaría así, ¿verdad? Sustituyendo ya en la integral, que es B por L, igual a mu sub 0 por corriente encerrada. Dijimos de que la corriente encerrada va a quedar en función de K, que es la densidad superficial. Entonces la corriente encerrada es K por L. ¿De dónde saco esto yo que K por L? Porque K es igual a corriente entre longitud, ¿verdad? La definición. Entonces, corriente es igual a K por L. Ajá, pero ¿quién es K? Dijimos que K es N por I. Eso ya lo dijimos al inicio, ¿verdad? K es N por I, donde N es el número de vueltas entre longitud de un solenoide.
Y aquí tengo, miren, corriente entre longitud es la definición de K, solo que multiplicado por N, N es un número, es el número de vueltas del solenoide. ¿Estamos? Entonces, sustituyo la corriente encerrada por N por I, por L. ¿Estamos? N por I por L. Y L se cancela, como ven ustedes, porque es una cantidad arbitraria, y me queda el campo de un solenoide. De manera bastante fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil que hacerlo con la ley de Biot-Savart. ¿Se acuerdan que con la ley de Biot-Savart tuvimos que hacer una integración, ¿verdad? Plantear una integral y resolverla. Y con este método es mucho más simple. Bueno, no sé si tienen preguntas. Solo vamos a ver aquí. Recuerden que con las condiciones de frontera también podemos hacer el problema. Es otro método. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Eso lo vimos. ¿Se acuerdan que ayer hicimos el problema del plano también con condiciones de frontera? Aplicamos esto, miren, al plano. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. La diferencia entre las componentes tangenciales del campo es igual a μ sub 0 por K por N, cruz N, donde K es la corriente superficial en la frontera que separa los dos medios. En el caso del solenoide, ¿cuál es la frontera? La frontera es la superficie del cilindro, ¿verdad? La superficie del cilindro, el solenoide. Esa es la frontera. Entonces podemos decir de que el medio 1 es el interior del solenoide y el medio 2 es el exterior del solenoide. Entonces, fíjense bien, en el caso del plano, el medio 1 es debajo y el medio 2 es arriba del plano. Y la frontera es la superficie del plano, el plano. El vector n, por definición, siempre se pone apuntando de 1 a 2. Entonces, en el caso del solenoide, en el caso del cilindro, la región, quiero decir, la región 1 es el interior, la región 2 el exterior. Entonces, n, el vector unitario n, lo tengo que colocar perpendicular al cilindro, porque el cilindro es la superficie de transición, la capa de transición, o sea, la frontera. En coordenadas cilíndricas, ¿quién sería este n? ¿Quién sería n? Rho unitario. Rho unitario, ¿verdad? Positivo. En el caso del plano, n unitario era... ¿Quién era n unitario? Era z, ¿verdad? Porque en el caso del plano estábamos en coordenadas cartesianas. Este n era z unitario. Y t, en el caso del plano, t unitario, bueno, lo podíamos dejar así, ¿verdad? En el caso del plano así lo dejamos, ¿verdad? Como t unitario, pero t unitario podríamos decir de que es menos y, ¿verdad? Que es menos y. Ahora, vamos a ver. Volvamos al tema del solenoide. Tenemos que definir n y t, ¿verdad? ¿Quién es t? T es un vector que queda sobre la superficie de transición y es perpendicular a n, apuntando en este sentido, miren, a la izquierda, así. Entonces, este t es un vector que queda sobre la superficie del cilindro y es perpendicular a n. Este sería mi vector t unitario en el caso del solenoide. Entonces, vamos a ver. Al aplicar la condición de frontera, que es esta, para encontrar el campo magnético de un solenoide, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que saber quién es K, quién es N y quién es T. Y despejar para el campo. Ahora yo les pregunto, en el caso del plano, las condiciones de frontera, las componentes tangenciales son discontinuas porque existe densidad superficial. En el caso del solenoide, ¿qué sucede? ¿Serán continuas o discontinuas?
¿Serán continuas o discontinuas? Para que sean continuas, ¿qué tiene que suceder? No debe existir densidad superficial. Sí, ¿verdad? K tiene que ser 0 para que las componentes tangenciales sean continuas. Entonces, en el caso del solenoide, en la superficie del solenoide, que es el cilindro, ¿existe K o no? Sí, 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 sí. Existe una densidad superficial de corriente. Entonces significa que las componentes tangenciales del campo magnético van a ser discontinuas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Hagámoslo. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver. Planteemos B sub 2. ¿Quién es B sub 2 para el caso del solenoide? Es el campo en la región 2. Aquí es la región 2, miren, es el exterior del solenoide. ¿Cómo es el campo en el exterior del solenoide? 0. 0. Entonces, B sub 2 para el solenoide es 0 porque estamos en el exterior. Mu sub 0, K, cruz, N. N unitario. Ajá. Entonces me queda menos B sub 1T igual a mu sub 0. Ahí disculpen que no, casi no puedo escribir con esto, ¿verdad? Pero creo que se entiende, ¿verdad? Mu sub 0, K. K sería, jóvenes, ya lo definimos, ¿verdad? K es, ¿quién es K? Para el solenoide, ¿se acuerdan? K es N por I. N por I, lo recuerdan, ¿verdad? Pero es un vector. K es N por I, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección va K? ¿En qué dirección va K? En fin, positivo. En phi positivo, exacto. Sustituyo aquí entonces, miren. N multiplicado por I en phi positivo, cruz N. Pero ¿quién es el vector N unitario? Es ρ. Para que vayan tomando nota ahí, ¿verdad? En su cuaderno. Entonces, aquí me queda menos B1. Es el campo en el interior del solenoide, en la región 1. Hacemos, jóvenes, el producto cruz. Phi cruz ρ. Mu sub 0 por N por I. Mu sub 0 por N por I. ¿Quién es phi cruz ρ? Menos Z. Exactamente, es menos Z. ¿Y a qué hemos llegado aquí, jóvenes? Hemos llegado a la respuesta. Voy a escribir acá, miren. Voy a escribir acá en este espacio el resultado. Vamos a ver. Tenemos este signo menos y este signo menos de menos Z se cancelan, ¿verdad? Y me queda que la componente tangencial 1 en la región 1, el campo en la región 1, es igual a ¿qué? A mu sub 0 por N por I en la dirección de Z. ¿Este es el campo de un solenoide, sí o no? En el interior. Es el campo en el interior de un solenoide, ¿verdad? Sí. Es exactamente lo mismo. Se dan cuenta de lo fácil que fue, ¿verdad? Con la condición de frontera. Bueno, no sé si tienen preguntas. Yo tengo duda con cómo sacar el vector T unitario cuando no está en la densidad Ajá. superficial. Permítanme que no le escucho entrecortado porque está lloviendo fuerte acá. Perdón. Eh, Tengo, tengo problemas para sacar el vector T unitario. Me confundo para decidir en qué dirección va. el vector T unitario. Sí, Ajá. Fíjense.
Bueno, mire, si tienen problemas con la definición de estos vectores, les recomiendo que se vayan al capítulo 9 del libro de Wagner. Ahí les explican, ¿verdad?, cómo tienen que definir estos vectores. Cuando hablamos de las componentes tangenciales, el vector n, por definición, siempre apunta del medio 1 al medio 2. Nunca lo vayan a poner al revés. Por ejemplo, aquí en el caso del solenoide, nosotros dijimos de que el medio 1 es el interior y el medio 2 el exterior. Ahora, el medio 1 y 2 puede ser, eso es arbitrario. Yo pude decir aquí de que el medio 1 es el exterior y el medio 2 el interior, pero siempre el vector n tiene que apuntar de 1 a 2. Y el vector t unitario tiene que quedar sobre la capa de transición y perpendicular a n. ¿De acuerdo? En esta dirección. Así es como lo recomienda hacer el libro. En esta dirección. ¿Estamos? ¿Y si fuera una esfera? Si fuera una esfera, entonces el t unitario, vamos a ver, si la esfera, estamos hablando de la esfera, si en la superficie de la esfera hay corriente superficial, entonces voy a borrar esta parte. Si en la superficie de la esfera tenemos corriente superficial K, entonces, ¿quién es la frontera ahí? La superficie de la esfera. ¿Quién sería el vector n? Sería r unitario, ¿verdad? Un vector perpendicular a la superficie. ¿Y quién sería t? Sería un vector perpendicular a n y, en este caso, perpendicular a n, y tendría que ir en uno de los meridianos los meridianos de la esfera son estos, ¿verdad? Los meridianos. Entonces el vector t iría en la dirección de teta. ¿Estamos? De teta negativo, en este caso. Así. Este sería el vector t unitario. Así de esta manera. Así quedaría definido. Eso es lo que me confunde a mí, porque, por ejemplo, queda que T va a ser perpendicular a la normal, ¿va? A la Sí, densidad va a de ser carga, perdón. perpendicular. Pero, por Sí. ejemplo, en este caso está en R, y si lo pongo en phi, sigue siendo perpendicular. Sí, pero tiene que, recuerde los medios. No puede Ajá. colocar n, no puede poner n en la superficie de la esfera. O sea, n tiene que ser perpendicular a la capa de transición, a la frontera. O sea, la frontera es la superficie de la esfera que divide el interior y el exterior. El interior de la esfera es el medio 1 y el exterior de la esfera el medio 2. Entonces, el vector n tiene que ir del medio 1 al 2, perpendicular a la frontera, que es la superficie de la esfera. No puede quedar recostado. O sea, n no puede quedar recostado en la superficie. Quien tiene que quedar recostado en la superficie es el vector t. ¿Estamos? Sí, cheque. Gracias. Es el vector t unitario. Bueno, vamos a seguir, Juan. Vamos a ver el último sistema que nos queda, que es el de la bobina toroidal, también llamada, esta es una dona, también se le conoce como dona a la bobina toroidal. Un toroide consiste en un alambre conductor enrollado alrededor de un anillo, hecho de un material no conductor. En este caso, una corriente I circula por el alambre con un ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Alrededor del anillo. O sea, en otras palabras, si ustedes tienen un solenoide finito, ustedes tienen un solenoide finito y lo enrollan formando una dona, lo que les queda es una bobina toroidal. Creo que todos la conocen, ¿verdad? Esta bobina va a tener las vueltas, pero nada más que en este caso las vueltas van a tener un pequeño ángulo, ¿verdad? Lo que les va a quedar es una dona. Se agarran el solenoide y conectan los dos extremos del solenoide, ¿verdad? Lo enrollan conectando los dos extremos y les queda una bobina toroidal. A eso se le llama toroide. Es un toroide. Esto es un toroide.
Es un sistema muy importante, ¿verdad? Porque sirve para almacenar energía en forma de campo magnético, sirve como inductor, ¿verdad? Como un inductor en los circuitos. Bueno, entonces, vamos a calcular el campo magnético de este toroide haciendo uso de la ley de Ampère. Pareciera que el problema es bien difícil, pero en realidad es un problema fácil. Con la ley de Ampère todo se facilita, ¿verdad? Solo que hay que saber elegir muy bien las trayectorias. Entonces, volviendo otra vez al tema de la trayectoria. Hay una infinidad de trayectorias cerradas, ¿verdad? Cuadrado, círculo, triángulo, trayectorias irregulares, así, que son cerradas. De todas las trayectorias, pueden ser trapecio, ¿verdad? Lo que ustedes se imaginen. Entonces, para la bobina toroidal, vamos a ver. Estas vueltas que ustedes ven aquí, por estas vueltas circula la corriente. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ustedes tienen una dona, ¿sí? En la dona está enrollado el alambre. Usando la regla a la mano derecha, ¿en qué dirección iría el campo magnético? Imagínense que la dona se encuentra en el plano XY. Y ustedes usan la regla a la mano derecha. El pulgar en la dirección de la corriente. ¿En qué dirección quedaría el campo magnético? Piensen en el solenoide. Aquí está el solenoide, miren, con la vuelta. Si la corriente va en phi positivo, ya sabemos de que el campo va en Z. Está en el interior del solenoide. ¿Qué pasa si yo vengo y enrollo el solenoide formando una dona? El campo va a seguir quedando en el interior, ¿verdad? En este caso, en el interior de la dona. Y en el exterior, el campo seguiría siendo cero. O sea, por el interior de la dona pasaría el campo magnético y en el exterior, aquí es el exterior y aquí es el exterior, el campo sería cero. ¿Estamos? No sé si tienen preguntas, jóvenes. Vamos a ver. Esto que ven acá es el toroide. Aquí lo pueden ver mejor. Esto que ven aquí, ¿verdad? Estas líneas que están enrolladas verticalmente acá serían los alambres por donde va a pasar la corriente. Es la bobina, el embobinado. Aquí tenemos una vista tridimensional de la dona. Este es un sistema muy importante, ¿verdad? Para almacenar lo que es campo magnético. O sea, en 321 uno podía almacenar campo eléctrico en capacitores, ¿verdad? En condensadores. En 415 nosotros podemos almacenar campo magnético en inductores, que son bobinas, así como los toroides, los solenoides. Entonces, esto me sirve a mí para almacenar campo magnético y tiene grandes aplicaciones, ¿verdad? En los circuitos. Entonces, lo que queremos nosotros es calcular el campo magnético de este sistema. Hacerlo con la ley de Biot-Savart es muy complicado, pero hacerlo con la ley de Ampère es bien fácil. Entonces, la trayectoria de integración que vamos a elegir en este caso, ¿cuál creen ustedes que sería? Recuerden que para elegir la trayectoria tenemos que pensar en lo siguiente, que el campo magnético sea constante en esa trayectoria. Entonces ustedes ya saben que el campo magnético de esta dona va a quedar en el interior. ¿Y en qué sentido va a ir? Por ejemplo, si la corriente circula en esta dirección hacia arriba, si la corriente circula hacia arriba, así como las estoy poniendo aquí las flechas, la corriente va ahí. Entonces, fíjense bien, el pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos en el interior me estarían indicando que el campo iría en esta dirección, miren. En la dirección antihoraria, o sea, en la dirección de phi negativo.
en la dirección de phi negativo, iría al campo, en el interior. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Es bastante obvio. ¿Qué tipo de trayectoria me conviene? Una circunferencia. Una circunferencia, ¿verdad? Exacto. Una circunferencia concéntrica con el eje de la dona, del toroide. Supongamos de que el eje del toroide es Z. Entonces voy a colocar una trayectoria de integración que sea concéntrica con el eje del toroide. Y esa circunferencia, ahora, como tengo tres regiones aquí, ¿verdad, jóvenes? Aquí tenemos, bueno, en realidad son dos regiones, el interior del toroide y el exterior. Lo que sucede es que el interior aquí por interior, ¿verdad? Aquí nos podemos confundir, ¿verdad? Porque la parte interna del toroide es esta parte vacía, ¿verdad? Donde no hay corriente. Está esta parte del interior, está el interior del solenoide y está la parte exterior. Entonces, así como hacíamos con la ley de Gauss, así tenemos que hacer acá. Tenemos que encontrar el campo en todas las regiones. En la región interna, en medio de la dona y en la región más externa. O sea, aquí tenemos tres regiones. Aquí lo podemos ver mejor, miren. Tenemos la vuelta, ¿verdad? El enrollado. Esta trayectoria que ven aquí ustedes en línea punteada es una trayectoria de integración, es una trayectoria amperiana, imaginaria, que está en el interior de la dona. Vamos a colocar otra trayectoria aquí y vamos a colocar otra trayectoria acá, fuera. Las tres trayectorias son circunferencias concéntricas con el eje del toroide. ¿De acuerdo? Solo que utilizo tres trayectorias porque tengo tres regiones. ¿Estamos? Bueno, no tenemos chance, ¿verdad?, de terminar el problema. Lo vamos a dejar para mañana. Vamos a finalizar esto mañana. Solo, fíjense bien, sería la trayectoria 1, C1, la trayectoria 2, C2 y la trayectoria C sub 3. C sub 1 y C sub 3 estarían fuera del toroide. Solamente la trayectoria C2 estaría en el interior del toroide. Entonces, así como hacíamos con la ley de Gauss, ¿verdad? Que cuando usamos ley de Gauss, colocábamos la superficie gaussiana en el interior del objeto, en el exterior del objeto, para obtener el campo. Entonces lo mismo hacemos acá. Bueno, mañana vamos a terminar el problema. No sé si tienen alguna pregunta.